Ciertamente estamos considerando el gran tema de Jesucristo como sumo pontífice, como sumo sacerdote. Y en nuestro quinto tema de esta noche, tal como lo decía nuestro hermano Rodolfo, hoy consideraremos la tarea del sumo sacerdote, el cual está sentado en el trono. Y esta tarea es el fundamento de nuestra comunión con nuestro Señor. Ya hemos leído los dos textos principales de este estudio. Vamos a volver a leerlos para poder recordarlos. Eso está en Hebreos 7, capítulo 7, el texto 25, que dice así: por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos 5 grandes puntos para considerar en esta noche. Y el primer gran punto es que la intercesión de Cristo está basada en su sacrificio. Este es el primer gran punto que consideraremos en esta noche. La intercesión que Cristo está realizando en los cielos, en el día de hoy, por los suyos, está basada en su sacrificio. Sin ninguna duda, la obra sacerdotal de Cristo abarca entonces 2 grandes aspectos. El primer aspecto es su función sacrificial y el segundo gran aspecto es su función intercesora. Aún así, de ningún modo él agota su obra actual en los cielos. Es decir, no es solo estos 2 aspectos los fundamentales de su oficio como sacerdote. Pero podríamos preguntarnos, ¿cuál es la actividad que Cristo desarrolla hoy como sumo pontífice? ¿Y qué es lo que está incluido en su intercesión? Veremos un primer aspecto para poder responder estas 2 preguntas. La tarea del Señor como sumo sacerdote se apoya en la ofrenda de sí mismo que ha sido hecha en la cruz. La epístola a los Hebreos, propiamente tal, subraya este aspecto fundamental. Y esto lo podemos leer en el capítulo 1, en el texto 3, que dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, este texto nos dice que habiendo efectuado la purgación o la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en Hebreos 2.7 podemos leer lo siguiente, en Hebreos 2.17, perdón. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Así es como el sumo sacerdote levítico en el día de la expiación entraba en el lugar santísimo con el sacrificio. Así entonces Cristo entró en el santuario no hecho de manos, en ese santuario celestial, con el sacrificio de sí mismo o por el sacrificio de sí mismo, y lo ofrendó al Padre. Y este es el fundamento esencial para nuestra comunión con Dios. Veamos el segundo aspecto de este primer punto que estamos considerando. El aspecto intercesorio de la función sacerdotal de Cristo no debe separarse jamás del aspecto expiatorio. Es decir, la intercesión que Cristo hace por los suyos y por usted y por mí, querido apreciado hermano, está basada en el sacrificio expiatorio que realizó en esa cruz del Calvario. Si comparamos su obra sacrificatoria con el ministerio de intercesión de Cristo,
Esta última recibe poca atención en la predicación y en la enseñanza propiamente tal. Sin embargo, la intercesión de Cristo es esencial para la vida cristiana. Y es aquí donde tenemos que notar la conexión que las Escrituras establecen entre el sacrificio expiatorio de la cruz y su intercesión. Estos dos aspectos distintos, pero inseparables, del trabajo sacerdotal del Señor. Podemos ver esta conexión si observamos el ritual del tabernáculo que estudiamos en su oportunidad. Así como la sangre de las víctimas en ese tabernáculo era primeramente en el altar, era derramada primeramente en el altar de los holocaustos y después era derramada sobre el propiciatorio, y además esa sangre era llevada a los cuernos del altar del incienso que estaba en el lugar santo. Así también el recuerdo de la sangre de Cristo vertida en la cruz acompaña siempre a su función intercesora. Esta función es una continuación de su obra sacerdotal, mediante una continua intercesión junto al Padre. En otras palabras, la intercesión del Señor implica la continua aplicación a nosotros de la obra de la cruz. Pero notemos, queridos y apreciados hermanos, notemos que no se trata de una repetición, ni tampoco de una actualización del sacrificio del Calvario, sino se trata de la aplicación constante de las bendiciones que surgen de un sacrificio terminado, pero eterno en sus efectos. Hay un segundo punto de importancia que tenemos que considerar en esta noche. La Escritura revela que la tarea actual del Señor Jesús, de Cristo como sumo sacerdote, abarca distintas funciones, además de su actividad intercesora. Podemos leer en Hebreos 9, el texto 24, que dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para ahí revela un propósito, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Este texto es fundamental para poder analizar de que existen diferentes funciones, además de la actividad intercesora del Señor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. La atención de este texto se dirige allí a un oficio mediatorio representativo por parte del Señor. Él ejerce en la presencia de Dios un oficio mediatorio y representativo por los suyos. Es decir, lo representa a usted, querido hermano, querida hermana, como me representa a mí, y representa también a todo su pueblo. Él ejerce en la presencia de Dios a la diestra del trono de la majestad en las alturas, y esto abarca mucho más que una tarea de intercesión. Esta actividad actual del Señor abarca la oración en favor de los suyos, que es la parte esencial de su intercesión. Pero la Escritura revela otras funciones que también desempeñan. Podríamos leer Hebreos 2, el texto 17-18, donde también se manifiesta otras funciones del Señor Jesús. En Hebreos 2, el texto 17 y 18 dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel pontífice, en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
La tarea de socorrer a los que son tentados está relacionada directamente con la expiación. Es decir, aquí tenemos la actividad que él tiene como un abogado, como un paracleto, como dice el griego. Y debe ser vista preeminentemente como una actividad basada sobre su tarea sacrificial, que fue terminada al ofrecer el sacrificio de sí mismo. Todo esto provee la base para establecer un concepto de la actividad sacerdotal del Señor Jesús en los cielos, más amplio que el simple de interceder. Leemos también en Hebreos 10, el texto 21, que dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí Cristo es presentado como un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y no hay la menor duda de que es como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, fiel al que lo constituyó, que Cristo ejerce como hijo su gobierno sobre su propia casa, tal como lo expresa en Hebreos 3, el texto del 1 al 6, que también deberíamos considerarlo en esta noche. Dice así Hebreos 3, del texto del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerar al apóstol y pontífice de nuestra profesión, considerar al apóstol y pontífice de nuestra profesión, al apóstol y al sacerdote o al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó, porque toda la casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y establece la Escritura y recalca: y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir. Más, como comparación, dice: más Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Nos acercamos entonces sobre la base de una continua actividad sacerdotal de Cristo sobre la casa de Dios. El simbolismo del libro de Apocalipsis permite visualizar en alguna medida cómo este sumo sacerdote que camina en medio de los candeleros de oro, que son las 7 iglesias de Asia. Y las 7 cartas a estas iglesias son el ejemplo que ejerce este sumo pontífice sobre el gobierno de ellas. Además, Cristo es un sumo sacerdote sobre el trono, donde está él sentado cerca de la majestad de Dios. Porque como hemos considerado, él compartió el trono de Dios. Esta majestuosidad no se opone a su actividad compasiva como sumo sacerdote fiel y misericordioso. Déjeme contarle, apreciados hermanos, que hay todavía otra actividad que se adjudica el Señor Jesús. Y esta está en Hebreos 7, en Hebreos capítulo 7, y está en el texto 20-22, que dice así: y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento por el que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Y mire lo que dice Hebreos 8:6. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Al indicarse que como sumo sacerdote es fiador y mediador de un nuevo y mejor pacto, la epístola a los Hebreos asegura tocante al oficio actual del Señor Jesús, es que Cristo, por ser sumo pontífice, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es mediador y fiador del pacto eterno. Es decir, que la tarea que actualmente él desempeña como sumo sacerdote, sumo pontífice, tiene como propósito traer a su consumación final el consejo de Dios en su manifestación redentora. La ofrenda de sí mismo ha sido aceptada. Su ministerio sacerdotal en el nombre del pueblo es incesante y por tanto la salvación que Él nos ha procurado es absoluta. El contacto y el acceso que el Señor como sacerdote provee a los suyos es inmediato. Anímese, querido hermano, querida hermana, consuélese en estas palabras, que el contacto y el acceso que el Señor Jesús tiene como sacerdote por los suyos y lo que provee a los suyos, a usted, querido hermano, querida hermana, es inmediato. Podemos leer en Hebreos 7:26, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fíjese que la expresión en el griego koiné, traducida al español, diría de esta manera: porque tal a nosotros también conveníanos un sumo sacerdote, santo, inocente, incontaminado, que ha sido separado de los pecadores y encumbrado de los cielos. Ellos, así diría el griego koiné. Tal sumo sacerdote nos convenía. Aquí deberíamos detenernos un momento. Fíjese que el vocablo en griego koiné de esta palabra convenía es eprepen, del verbo prepo, que significa convenir o ser apropiado. Ya hemos visto en su oportunidad que no hay que entender este vocablo convenía en su sentido vulgar o mercantil, como algo que pudiera resultar en la satisfacción de un interés mezquino o egoísta por parte nuestra. El vocablo convenía se refiere a lo que es propio para el hombre en su necesidad. Si la razón del sacerdocio son los hombres en su necesidad, este entonces era el que convenía a las necesidades que los hombres tienen delante de Dios. Si la razón del sacerdocio de los creyentes en Cristo es el acercarnos a través de un mediador, entonces este mediador es el que nos convenía a las necesidades que usted y yo como creyentes tenemos delante de Dios. El vocablo entonces original se refiere a una conveniencia esencial, es decir, que la provisión que Dios ha hecho en Cristo como sumo pontífice, como sumo sacerdote, se adapta a la necesidad humana. Y aquí vemos que esta adaptación esencial consiste en las cualidades del Señor que vemos en los textos siguientes del texto que hemos considerado en esta noche. Mire lo que dice el texto 27 y 28 de la epístola a los Hebreos en su capítulo 7. Este sumo sacerdote que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Y establece la Escritura, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento que hizo Dios después de la ley, constituye ahora al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nos convenía, apreciados hermanos, tal sumo sacerdote, es decir, uno que es absoluto en cuanto a su poder y eterno en cuanto a su naturaleza. ¿Y qué encontramos en Cristo que tanto nos conviene? En la necesidad que tenemos como creyentes delante de Él. Fíjese que su santidad se adapta a nuestra condición, porque como pecadores necesitamos de la mediación de un sacerdote, necesitamos uno sin pecado, para que se acerque a Dios a causa de nuestros pecados. Su santidad se adapta a nuestra condición por ser nosotros pecadores. Su inocencia denota que se requería uno sin malicia, libre de culpa. Su perfección indica que poseía una naturaleza no deformada por el mal. Su vida, su corazón está vacío de los dobleces de la tortuosa personalidad humana y de la pobre condición que tenemos los seres humanos. Este Hijo de Dios, constituido como un sumo pontífice después de su obra de expiación en la cruz del Calvario, es apartado de los pecadores. Esto implica que estaba vestido con una santidad que lo califica para ser un redentor, que lo califica para redimir, pero una santidad que no aísla a los pecadores, sino los atrae. Aún en su máxima exaltación, el Señor retiene la perfección de su naturaleza humana. Y la Escritura revela qué preciosa es la expresión de la revelación de la Escritura para expresar el carácter y la característica de este mediador, de este Salvador, de este sumo pontífice de sus hijos, que es hecho más sublime que los cielos. Expresa la relación que ahora tiene con todo lo que Él ha creado. Y ciertamente entonces tal sumo sacerdote nos convenía. Mire lo que dice el texto 25 que consideramos al principio de nuestra reunión, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Oh amigo, oh amiga, tú que nos estás escuchando en esta noche, observa lo que dice la Escritura de este precioso mediador y salvador, hecho sumo pontífice de los suyos, por lo cual puede también salvar, te puede salvar eternamente a los que por Él se allegan al Dios vivo y verdadero. Y a su pueblo le expresa viviendo siempre para interceder por ellos. Este gran pensamiento que acabamos de considerar, viviendo siempre para interceder por los suyos, por ellos, este gran pensamiento revela que el Señor glorificado no está inactivo. El Señor no solo murió por los suyos, por su pueblo, sino que resucitó y vive eternamente para interceder por los suyos. Lo voy a volver a repetir, apreciado hermano, apreciada hermana, para que se llene su corazón de consuelo y de ánimo y de gozo en esta noche. ¿Está usted afligido?
¿Tiene algún pensamiento que le turba su corazón? Las actividades de este mundo son contrarias a su actividad de lo que su corazón siente. Déjeme decirle, el Señor no solo murió por los suyos, sino que resucitó y vive eternamente para interceder por usted. Él permanece en el santuario celestial y vive allí, y allí ejerce su ministerio de presentarnos ante el Padre. Aunque está sentado como una indicación de que su obra está consumada o terminada, Él no permanece inactivo, sino que vive para interceder siempre por los suyos. Vive para orar. La Escritura no deja dudas de que Él, una función vital de Él, es orar con todo su ser en favor de los suyos. Su permanencia delante de Dios es una intercesión permanente. Y hay que destacar que al estar sentado, si bien es una postura de reposo, debemos considerar que en la idiosincrasia oriental ello equivale a no estar ocupado. Y por lo tanto, el hecho de que el Señor Jesucristo sea sentado para siempre a la diestra de Dios no solo implica el honor supremo de su exaltada posición, sino que destaca profundamente y fundamentalmente que su obra de expiación está terminada. Este pensamiento se refuerza por las variadas veces en que la epístola a los hebreos utiliza la expresión, entre comillas, una vez para siempre, por ejemplo, con respecto a la tarea del sumo sacerdote. Esto presenta un marcado contraste con el rol que desempeñaba el sumo sacerdote de antaño, el sumo sacerdote arónico, que debía estar en constante movimiento debido a que su obra en su santuario terrenal no estaba terminada. Por tanto, debe entenderse claramente que el sacerdocio de Cristo es perpetuo, es eterno. No significa una perpetua ofrenda que pudiera necesitar repetición alguna, sino que significa una eficacia eterna, un mérito infinito. La ofrenda de su santo cuerpo hecha una vez para siempre es perpetua, es eterna en su eficacia. Esto nos lleva, queridos hermanos, a poder considerar ahora el tercer punto que tenemos que analizar en esta noche. Y veremos la intercesión de Cristo. Fíjese que el vocablo interceder significa en la Escritura tratar o transar con una persona con referencia a otra. Este término interceder, con este concepto de tratar o transar, aparece en Romanos 8:34 y en Hechos 7:25. No lo leeremos en esta noche por causa del tiempo. Donde los conceptos allí, en Romanos 8 y en Hechos 7, aparece por nosotros y por ellos. Y no dejan dudas de que Cristo interviene en beneficio de los que confían en Él. Cristo intercede porque como sumo sacerdote, sumo pontífice, representa a los hombres delante de Dios. Detengámonos aquí un minuto para poder visualizar la tarea de Cristo como intercesor. El fundamento de la Escritura es claro. Primero vamos a decir que la función intercesora de Cristo estaba profetizada. Fíjese que este aspecto de su tarea estaba profetizado en Isaías 53:12, que dice: habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Eso nos habla entonces de que la función intercesora de Cristo que realiza en el día de hoy en los cielos estaba profetizada. Como punto número 2 podemos decir que durante su ministerio terrenal aquí en la tierra el Señor cumplió una función como intercesor. En su ministerio terrenal el Señor aún con frecuencia se entregaba a la oración. Y fue el intercesor de Pedro cuando rogó que su fe no faltase. E intercedió allí en Juan capítulo 11 antes de levantar a Lázaro de la muerte. Principalmente intercedió en la gran oración sacerdotal que encontramos en Juan 17, antes de ir a la cruz. Su oración al Padre es una oración intercesora allí en el capítulo 17 de Juan. Por lo tanto, podemos concluir que durante su ministerio en la tierra, el Señor cumplió la función como intercesor. Fíjese que Cristo, como tercer punto, también asume en la cruz su tarea de intercesión. Y allí en el relato de Lucas 23 no deja dudas, porque muestra que la primera de las 7 palabras de la cruz es: Padre, perdónalos. Y esta es una palabra de intercesión. Podemos ver un cuarto aspecto fundamental de su tarea intercesora. Consiste en que Cristo aboga para restaurar a la comunión con Dios al creyente que ha caído. Tema que veremos más adelante. Y esta es la mayor riqueza de nuestra vida espiritual, su importancia fundamental, pues las palabras del Señor a Pedro allí en Juan capítulo 13 expresan que la gran preocupación de Cristo antes de ir a la cruz es la restauración del creyente que ha caído. Y esto nos lleva a considerar el cuarto punto de esta noche, que reza así: todos los creyentes han muerto posicionalmente al pecado en la muerte de Cristo, pero debemos manifestar que no todos los creyentes toman posesión de las riquezas que Dios ha provisto en aquella muerte. Todo creyente disfruta de una de las consecuencias eternas de la cruz. El perdón de sus pecados es definitivo y su deuda con Dios está cancelada eternamente, está libre para siempre del juicio eterno. Su condición de hijo de Dios es inalterable. Todo esto lo tiene ya y lo tiene para siempre, porque la unión con Cristo es indestructible. Pero déjeme decirle, no todos los creyentes toman posesión de las riquezas que Dios ha provisto. Si nuestra vida está estancada, si nuestra vida espiritual es estéril, carente de alegría, es porque no estamos gozando en las riquezas de la nueva relación que ahora tenemos en Cristo. Y aquí, apreciados hermanos, es fundamental que debemos acudir a la Escritura para poder considerar este aspecto tan importante de la vida espiritual de un creyente en Cristo. Vamos a leer los primeros 10 textos de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Dice así: acompáñeme usted y escuche atentamente lo que el Señor dice en su palabra. El Evangelio de Juan, el capítulo 13, leeremos del texto 1 al texto 10. La Escritura dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregases, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, levantándose de la cena,
y quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es fundamental en toda explicación de la vida, de la identificación con Cristo, que esta enseñanza que acabamos de leer, bajo la sombra de la cruz, la cual dictó el Señor allí, en ese aposento donde Él tomaron la última cena, aquí en esta enseñanza el Señor habla de dos aspectos de limpieza espiritual. El texto 10 que acabamos de considerar aquí del capítulo 13 de Juan es la clave de esta enseñanza del Señor, el cual dice el texto 10: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Es decir, lo que el texto expresa dice: el que está lavado no necesita sino tan solo lavarse los pies, pues está todo limpio. Aquí la escritura, en el lenguaje original, en el griego koiné, establece dos verbos distintos para poder referirse a este lavado. Fíjese que el primer verbo es el verbo luo, y este verbo luo expresa un baño completo del cuerpo. Y el segundo verbo que se utiliza en este texto es el verbo nipto, que ese verbo expresa el lavado tan solo de una parte del cuerpo. Cuando el Señor Jesús dice el que está lavado, vale decir el que está luo, el que ha tenido un baño completo, no necesita lavarse, sino que lave los pies. Y ese lave los pies es el verbo nipto, que es lavar una parte del cuerpo. Probablemente el Señor tenía la referencia de la costumbre de aquella época de bañarse en los baños públicos, dado que no existían las comodidades que existen en el día de hoy en nuestras casas. Cuando un hombre salía de un baño público, se calzaba las sandalias y volvía por los caminos polvorientos llenos de polvo. En ese baño público se había lavado su cuerpo en forma completa, había recibido un baño luo completo. Pero cuando caminaba por los caminos polvorientos y cuando entraba a su casa, era un acto de servicio de que alguien de la familia o un esclavo le trajera una palangana con agua para lavarle los pies. Y allí él se lavaba con el verbo nipto, se lavaba una parte de su cuerpo que eran los pies. Y lavándose los pies en esa palangana, al llegar a la casa, con ello quedaba totalmente limpio, porque su cuerpo ya había sido bañado completamente. El Señor Jesús toma esta figura para dar una enseñanza en el sentido espiritual, el cual cubre dos aspectos fundamentales de nuestra vida espiritual. Primero, el baño completo del cual él habla es el lavado que se realiza en el pecador cuando viene por primera vez al Señor.
La vida cristiana comienza con esta limpieza del corazón del pecador. La Escritura llama a esta la regeneración. Es el perdón, es la completa absolución que tiene el pecador delante de Dios. ¿Por qué se habla de un baño completo? Porque el hombre está manchado completamente. La Escritura mira al hombre como un ser completamente manchado. Toda su naturaleza está contaminada y toda su naturaleza es contaminante. ¿Y qué necesita? Un baño completo. El hombre no necesita un poco de religión. No basta un poco de religión. Aunque sea la religión cristiana, no es suficiente. Toda la naturaleza interior del hombre, su inteligencia, sus afectos, su voluntad, tienen que ser lavados. El baño tiene que ser completo cuando el hombre va por primera vez al Señor Jesús. Pero a esta limpieza espiritual le sigue una segunda limpieza espiritual. El Señor dijo así: el que está bañado completamente, el que está lavado completamente, no necesita sino tan solo lavarse los pies. Aquí se hace referencia al hecho de que el creyente cae en pecado. Y aquí estamos frente a una de las grandes riquezas de la vida cristiana, apreciados hermanos. Se trata de la satisfacción del que ya es salvo. Hay una gran lección escondida en las palabras del Señor, aquí en Pedro, en Juan, en el texto capítulo 8. Ahí en Juan capítulo 3, el texto 8. Cuando dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Y respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Se refiere a este lavado, al segundo lavado, como un asunto fundamental en la vida del apóstol. Si no te lavare, ahí el verbo lavar es nicto, no tendrás parte conmigo. Es decir, sin este lavado espiritual, Pedro no podría tener comunión con Cristo. El Señor no está pensando en la comunión, el Señor está pensando en la comunión con Pedro y no en la salvación de Pedro, porque Pedro ya es salvo. Por no entender este asunto fundamental de restauración a la plena comunión con Cristo, de aquel creyente que ha caído en pecado, muchos cristianos en el día de hoy viven en la derrota y en la permanente resignación. Aquí la enseñanza es fundamental. El Señor se refiere a este lavado que todo cristiano necesita como una cosa distinta al primer baño de regeneración. En gran medida esto de no disfrutar plenamente de la comunión con el Señor se debe a que no hemos aprendido de cómo se restaura la comunión del creyente una vez que ha caído en pecado. Y aquí hay algo que debe animar a todo creyente, porque más que el pecado y que el mundo le hayan derrotado, el pasaje de Juan capítulo 13 revela que la primera preocupación de Cristo antes de ir a la cruz es la restauración del creyente que ha caído. Esto nos lleva al quinto punto y al último punto de esta noche. Vivir en la identificación con Cristo requiere ir aprendiendo cómo obra el Espíritu Santo en la restauración de aquel creyente que ha caído delante del Señor. Como primer aspecto diremos que el Espíritu Santo que está en nosotros para que sintamos la responsabilidad del pecado. El Espíritu Santo está en nosotros para que sintamos la responsabilidad por el pecado que llevamos dentro de nosotros.
La prueba más importante de que un cristiano tiene al Espíritu Santo es que no persista en vivir irresponsablemente con respecto al pecado. El problema de la presencia del pecado en la vida no puede ser ignorado. Y la Escritura lo advierte a cada momento. Es que con sus propios pecados el creyente puede hacer solamente dos cosas. Los puede tolerar en su vida o los puede confesar delante del Señor. De esta alternativa es imposible escapar. O el creyente en Cristo o tolera los pecados en su vida o los confiesa delante del Señor. ¿Qué pasa si el creyente tolera los pecados? Si uno tolera el pecado en su vida, ora en vano. La comunión se interrumpe, la alegría se pierde, la paz se turba. Y el espíritu de divinidad no permanece indiferente cuando hemos caído en el pecado. El pecado que practicamos entristece al Espíritu Santo, lo contrista, es decir, lo apaga. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo se entristece y el cristiano se entristece. Si yo como creyente tolero el pecado, el espíritu de divinidad dentro de mí se entristece. Y cuando toleramos el mal, nuestra paz se turba. Y es posible que uno haga oídos sordos y siga con su vida habitual, siga con toda su actividad y nadie advierte lo que me pasa. Pero el tal tiene su paz turbada. Incluso es posible que aquel creyente quiera servir o seguir con una tarea espiritual, pero todo es en vano. Porque si el asunto que origina la falta de paz subsiste, también el fruto espiritual se desvanece y el servicio a Dios, en lugar de ser un gozo y una alegría, pasa a ser una carga delante de Dios. Dios es fiel y no dejará de hablar a su hijo que ha caído. Si el cristiano se resigna al pecado, no pierde su condición de cristiano, es salvo, pero vivirá una vida en derrota y en tristeza, constantemente contristando y apagando el espíritu de divinidad. Y aflorará en él el ego, aflorará en él todas las características humanas para el servicio de Dios. Porque el espíritu de divinidad está contristado, está apagado. Por lo tanto, ahora él aflora en un servicio que debería ser en el Espíritu Santo. No es la voz del espíritu de divinidad lo que entristece, lo que lo entristece, sino que es la resistencia a esa voz lo que trae tristeza al corazón del creyente que tolera el pecado, su pecado delante de Dios. La consecuencia es altamente práctica, apreciados hermanos. La falta de paz en un creyente, aunque pueda no estar asociada con algún pecado conocido, siempre constituye entonces una advertencia de que algo tiene que ser confesado a Dios. Por otro lado, está el segundo aspecto. En lugar de tolerar el pecado, el cristiano puede confesarlo. ¿Qué pasa si el creyente confiesa el pecado? La comunión se restablece y se vuelve a colocar en el lugar de bendición. El creyente ve su comunión restaurada y se va dando cuenta que Dios está obrando dentro de él. Este es uno de los rasgos más importantes de una vida identificada con Cristo. Se nos otorga una ayuda
y se nos otorga una aguda sensibilidad con respecto al cual, del por qué el Espíritu Santo está en nosotros para que sintamos la responsabilidad por el pecado. Ahora hay un punto importante antes de pasar al segundo aspecto a considerar en esta noche. ¿Qué significa confesar los pecados? Yo he escuchado a muchos hermanos, apreciados hermanos, que muchas veces se ora, Señor, perdona mis pecados. Y creen que eso es confesar, ¿no? Confesar es decir lo mismo que lo que somos delante de Dios. Lo que Él sabe que somos y lo que Él sabe de lo que hemos hecho, eso significa confesar, decir lo mismo. Padre, perdona mi falta de devoción. Señor, perdona mi avaricia. Señor, perdona mi carnalidad. Señor, perdona mi falta de fe. Señor, perdona mi poco amor en medio de tu pueblo. Señor, perdona mi irresponsabilidad delante de ti. Señor, perdóname por no ser útil o no dejarme ser útil en tus manos, en medio de tu pueblo. Eso significa confesar, decir a Dios con mis palabras lo que Él mismo sabe de mí. Si confesamos nuestros pecados, la Escritura revela que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Veamos un segundo aspecto. Si el creyente tolera el pecado, el Espíritu Santo está obligado a cambiar su ministerio dentro de él. Si aceptamos el pecado, el Espíritu Santo se entristece, se contrista, se apaga. Pero ocurre otra cosa más. Si tolero el mal dentro de mí y no lo confieso, el Espíritu Santo tiene que cambiar el ministerio para conmigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no puede ejercer un ministerio a través de mí en bendición de otros. Y tiene que cambiarlo por un ministerio a favor mío, para llevarme al quebrantamiento y para llevarme a la confesión. La enseñanza de la Escritura, apreciados hermanos, es clara. Si el creyente es complaciente con el pecado, el Señor no puede usarlo. Ahora Él está interesado, el Señor, en limpiarlo, antes que pueda volver a usarlo o utilizarlo para la honra y la gloria de su nombre. De modo que los términos son claros. La restauración se otorga por medio de la confesión de un corazón quebrantado. Y la reflexión es categórica. No dejemos que el pecado se acumule sobre nuestra conciencia. Ante todo pecado, ante toda caída, acudamos enseguida a Cristo. Pero en toda esta experiencia de restauración, no tomemos el perdón con tanta frivolidad o tanta liviandad. No nos perdonemos demasiado rápido. Dejemos que el Espíritu Santo, que el Espíritu de divinidad grabe en el alma la lección positiva que solo Dios puede extraer de nuestras caídas. La enseñanza del Señor, aquí en Juan capítulo 13, debe conducirnos a la alabanza y a la reflexión junto con la gratitud por el perdón. Tenemos que preguntarnos en nuestra lucha contra el pecado, ¿estamos viviendo en una derrota permanente? ¿Estamos aprendiendo a confiar en la restauración que Cristo ofrece?
¿Cuál es el ministerio que el Espíritu de Divinidad tiene que desarrollar conmigo hoy en medio de su pueblo, en medio de mi trabajo, en medio de mis amigos, en medio de mi familia? ¿Está obrando a través de mí para bendición? ¿O está obrando el Espíritu Santo a favor mío para llevarme al quebrantamiento y a la confesión de aquello que yo tolero en mi vida? La palabra del Señor a Pedro es siempre actual y ciertamente puede aplicarse a cada cristiano del día de hoy. Si no te lavares de tus pecados y de tu tendencia a imponer tu voluntad, no puedes tener comunión conmigo, le dijo el Señor a Pedro, en otras palabras. Si no te lavares de tu energía carnal, voluntariosa, de tu sabiduría personal, de tus planes, de tus esquemas, no puedes tener comunión conmigo. Pero hay un gozo, apreciados hermanos. Hay un consuelo eterno para nuestras vidas. Porque la Escritura establece y manifiesta de este sumo pontífice misericordioso, eterno, el cual dice, por lo cual puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder, para orar, para presentarse delante del Dios vivo y verdadero y de nuestro Padre por los suyos, viviendo siempre para interceder por ellos. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y con la ayuda del Señor el próximo miércoles continuaremos con este precioso y gran tema que la Escritura nos revela en su palabra. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias.